Muy buen día, bienvenido nuevamente a este canal. Probablemente mi voz suene un poco rara. Estoy padeciendo una gripa bastante fuerte y todavía no he recuperado mi voz. Sin embargo, para no perder la costumbre de compartir información sobre la religión más maravillosa que existe en el mundo, es decir, el Islam, vamos a hablar hoy sobre el libro que estamos compartiendo de un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Esta vez vamos a hablar sobre qué dice el Corán sobre él mismo. Suena como raro, pero el Corán tiene varios versos donde Alá claramente habla de su libro sagrado. Así que iniciemos. Muchos musulmanes y muchas personas saben que la palabra Corán significa literalmente recitación. Es incluso una palabra que se usaba en la época de Mahoma cuando desde los púlpitos en las iglesias se daba la lectura de la Biblia. Por lo tanto, Mahoma utilizó esa palabra y la utilizó cuando él recitó sus versos delante de su público. Solo que en el caso de Mahoma, su recitación tenía unos tintes algo extraños. Muchos de los hadices nos dicen que él solía tener convulsiones o presentar unos comportamientos bastante extraños cuando daba su recitación. Solía sudar profusamente, en algunos casos hasta se tapaba los oídos con las dos manos porque decía que estaba escuchando un sonido muy estridente de campanas. En algunos casos, de hecho, parecía que muriera. Se ponía blanco y literalmente se desmayaba delante de su público. Y eso no lo digo yo, usted lo puede leer en las fuentes islámicas. Así que cuando él recitaba, algunos de sus seguidores apuntaron algo de lo que él decía. ¿Por qué digo algunos de sus seguidores? En la época de Mahoma el Corán no fue compilado completamente, solamente habían unos fragmentos de esto. Ahora el Corán creció en número de suras, por así decirlo, luego que Mahoma hizo su migración desde Medina, perdón, hacia Medina. Los seguidores creían que Mahoma se basaba en la Biblia para dar respaldo a sus palabras. Y por eso ellos lo veneraban como uno de los profetas bíblicos, ¿no? Como Abraham, como Moisés, bueno, como David. También creían que el Corán contenía leyes sublimes y que era increíblemente hermoso. Es una razón, obviamente, al punto de que superaba a los poetas idólatras de la época de Mahoma. Tras la muerte de Mahoma, algunos de sus seguidores afirmaban que habían memorizado todos los versos del Corán. Sin embargo, en las muchas luchas que surgieron al interior del Islam de esa época, esos que habían memorizado el Corán comenzaron a morir. Una de las batallas más famosas en esa época en la que murieron 70 de los principales recitadores del Corán fue la batalla de Yamama. Con esta muerte de ellos, gran parte del Corán se perdió porque muchísimas de las personas que sobrevivieron no sabían los versos que estos conocían. Así que, por temor a esto, Abu Bakr y Umar, digamos, comisionaron a Sabib bin Tabi para que hiciera la recopilación del Corán, para que lo escribiera todo. Pero ahí comenzó a subir problemas porque cómo se iba a hacer una copia y cómo se iba a distribuir todo este material. Fue así como los sucesores de Mahoma hicieron el trabajo. E inicialmente la primera compilación la hizo Abu Bakr, diciéndole a Said bin Tabi, uno de los grandes recitadores del Corán, que por favor pusiera el Corán por escrito. A pesar de que Said bin Tabi está entre los cuatro principales recitadores del Corán indicados por Mahoma, él no recurrió a su memoria. En algunos hadices vemos que él recurrió a las copias que tenían ya los otros seguidores. Estaban escritas en cortezas de palma, estaban en huesos o piedras o cualquier otro material escrito, pero también recurrió a aquellos que escucharon los mensajes de Mahoma, es decir, que tenían guardado el mensaje en el corazón. Y con eso él escribió la primera versión del Corán. Con el paso del tiempo, cuando los musulmanes comenzaron a conquistar más territorio y llegaron hasta Azerbaiyán, cuando los musulmanes de allí, personas que se han convertido a la zona al Islam, fueron a la mezquita a recitar el Corán, los musulmanes de la Meca y de Medina, la zona de Arabia, estaban aterrados con lo que estaban escuchando. Y la razón fue que escucharon una recitación diferente a la que ellos sabían. Entonces los soldados que estaban allá regresaron o enviaron una comisión hacia la ciudad principal, a Medina, a decirle a Uthman que por favor detuviera eso, que si no el Islam se iba a fragmentar en muchas sectas. Entonces Uthman nuevamente comisionó a Said bin Tabi, quien fue y pidió el Corán que tenía Hafsa y que había sido el que Abu Bakr mandó copiar. Y con base en eso comenzó a reescribir el nuevo Corán que el califa Uthman quería. Posteriormente a esto, cuando el Corán fue estandarizado, el califa Uthman quemó todas las demás copias que no concordaban con lo que él quería. Este hecho de que existieran distintas copias del Corán en el mundo musulmán de esa época fue un escándalo, porque muchos musulmanes supuestamente memorizan de memoria el Corán tal como Mahoma dijo y no le agregaron cosas nuevas, pero al estar en Azerbaiyán se dieron cuenta que eso no era verdad. Luego que Uthman hiciera la copia estandarizada, pues como les dije, él quemó las otras versiones. Así que en esta
Es como la historia de cómo se compiló el Corán, cómo el Corán llegó a ser el libro que soy. Aún faltan varias compilaciones, por ejemplo, las realizadas en el Cairo y otras compilaciones realizadas en la Edad Media, pero las que estoy hablando son las primeras dos grandes compilaciones del Corán. Ahora nos vamos a centrar en lo que dice el Corán con respecto al mismo libro. Hay cerca de 70 versos, 71 versos, donde Alá habla sobre su libro. Esos versos obviamente fueron recitados por Mahoma y ahí se hicieron grandes afirmaciones acerca del Corán, empezando como que este libro, o Alá, perdón, pretendía concordar con la Biblia. En muchos versos Alá dice claramente que el Corán es una continuidad de lo que la Biblia dice y que enseña la continuación de lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos copias de la Biblia de muchísimos siglos antes de la existencia del Corán y muchas de las enseñanzas no concuerdan con lo que el Corán tiene. De hecho, en algunos versos el Corán le dice a los musulmanes que ellos deben creer tanto en el Corán como la Biblia. También el Corán afirma que es un libro que está escrito en árabe perfecto y que además esta es una copia de algo que está escrito en el cielo en unas tablas que son eternas, que es un libro que está narrado en un estilo literario único y que no tiene errores. También el libro dice que esto es una afirmación de lo que reveló Alá a la humanidad. Él reveló detalles ocultos a la humanidad por medio de este libro. Y, por ejemplo, encontramos una de esas revelaciones donde el Corán dice que Alá tiene 19 ángeles custodiando el infierno. Usted puede leer sobre eso en la sura 74, verso 26 al 31. Con estas noticias que le estoy comentando del Corán, se esperaba que los cristianos se asombraran y llegaran a confiar en este libro, cosa que jamás sucedió. Ahora existieron personas en la época de Mahoma que no creían en tales cosas, en tales maravillas del Corán, y de hecho lo negaban. Por ejemplo, en algunas de esas revelaciones generaron dudas en los oyentes, porque ellos ya habían escuchado esas historias antes. En algunos casos le decían a Mahoma que eran fábulas, que ya eran antiguas y que ya habían escuchado. Hay otras revelaciones que fueron dichas delante de oyentes y esto las memorizaron y después fueron increíblemente asombrados al cambiar, cuando estas revelaciones fueron cambiadas. Tenemos una de ellas es, por ejemplo, Mahoma recitó que la oración se debería hacer siguiendo a Jerusalén, es decir, inclinándose a Jerusalén. De repente, en unas horas siguientes, en unas fallas siguientes, perdón, él cambió la recitación y dijo que la oración debería hacerse hacia la Meca. Y él explicó que Alá permite esa corrección en el Corán para ver si aquellos que creían siguen creyendo, es decir, que era como una prueba para los oyentes. Otro ejemplo de esos cambios es que Mahoma recitó en algún momento que Alá permitía que las hijas de él fueran veneradas. Me explico, existen unos versos que se llaman los versos satánicos donde Mahoma claramente se postró ante Alá, Manak, no recuerdo el otro nombre de las diosas de los mecanos, que literalmente eran estatuas. Y muchos mecanos consideraban que estas eran hijas de Alá, ¿no? Entonces, Mahoma dijo que se podía adorarlas. Algunos de esos versos que son una vergüenza para los musulmanes han sido abrogados obviamente por Alá, pero aún están en el Corán. Uno de esos versos que fue abrogado obviamente fueron los versos satánicos que ya les acabo de comentar. Y obviamente Mahoma se retrató públicamente ante aquellos que lo oyeron. Y posteriormente él dio una explicación que se encuentra, por ejemplo, en algunos hadices, incluso en los comentarios del Corán, de que fue Satanás que se metió en su lengua o que por así decirlo lo confundió y lo llevó a recitar aquellos versos. Sin embargo, los versos están allí en el Corán. También el Corán nos da varias razones por las cuales la gente contemporánea de su época rechazaba su recitación. Una de las cosas que llevaban a que eso fuera rechazado es que Mahoma, cuando recitaba los versos, en muchos momentos sufría ataques, digamos, eran similares a posesiones demoníacas o a estar pasando por una situación de locura. Aquellos que ya conocían la Biblia, como ejemplo los judíos y los cristianos, decían que Mahoma estaba recitando fábulas árabes. Eso realmente no era historia bíblica. Y esas son algunas de las razones que el mismo Corán da, por lo cual aquellos que son infieles o que están con el corazón inclinado a la maldad, como viven algunos versos Alá, no aceptan el mensaje de Mahoma. Ahora sí vamos a ver de qué se trata el Corán y cómo hay algunos versos que trajeron dudas, perdón, a los que escucharon por primera vez las recitaciones del Corán. Iniciamos con los versos satánicos. Esos se encuentran en la sura 22, allá 52 a la 53, donde Mahoma dijo algunos versos delante de la tribu suya en la Meca, cuando estos en realidad provenían de Satanás. Y luego él explicó que esto era algo que no era inusual, ya que algunos de los profetas y apóstoles antes que él habían sufrido el mismo problema. Luego Alá abrogó los versos satánicos, pero usted los puede leer, como le digo, en el Corán. Y Alá le dijo que esos versos iban a ser usados para robar a los incrédulos y para dividir el Islam en varios sectas, con lo que sería una señal de que el Corán es verdadero para quienes creen realmente. Alá dice que aquellos enseñanzas que él trajo, esas revelaciones, en algunos versos serán cambiadas por otras que serán mejores o similares. Y puede leer esa historia en la sura 2, ayah 106.
En la historia de los versos satánicos, literalmente, Mahoma dice que la intervención de las tres diosas de los mecanos, Alá, Maná y Alusa, Lak, Maná y Alusa, son realmente consideradas buenas por parte de Alá. Ahora, muchas veces cuando Mahoma recitaba sus versos ante un público que conocía muchas historias árabes y también cristianas y alrededor, muchas de sus enseñanzas eran cuestionadas, porque cuando los versos que Mahoma había dado como parte del Corán fueron reemplazados por otros, los dos musulmanes comenzaron a decir que él era un impostor y que solo afirmaba ser un profeta. Un ejemplo de eso es un verso que habla sobre la ley del talión. Mahoma dijo que si alguien asesinaba a una persona, había varios casos como se aplicaba la ley del talión. Entonces, si un hombre mata a una mujer, a la mujer de otro, la mujer de ese otro hombre tiene derecho a vengarse matando la mujer de quien fue el asesino. Si una persona mata a un esclavo de otra persona, aquel que fue perjudicado tiene derecho a matar al esclavo del asesino y cosas similares. Cuando Mahoma recitó eso, a las pocas horas la gente comenzó a burlarse porque eso era literalmente estúpido. No hay justicia en ningún lado. Si el asesino mata a una mujer, ¿cómo es posible que la que tenga que pagar sea la esposa de él? O si él mata a un esclavo de alguien, ¿por qué el esclavo suyo que no hizo nada tiene que pagar el pecado? Y eso no era ninguna ley del tallón. Esa fue una ley que fue abrogada literalmente el siguiente día por Mahoma. Entonces, cuando sucedían cosas como estas, los mecanos y las personas que estaban alrededor de él escuchando sus revelaciones comenzaron a dudar de su profecía, digámoslo. Los cambios generaban dudas dentro de los, incluso aquellos que lo escuchaban, y Mahoma decía que los necios se preguntaban por qué las instrucciones de Mahoma antes fueron reemplazadas por otras diferentes. Como por ejemplo que originalmente se le había dicho, como ya les comentaba, que un musulmán debe orar en dirección a Jerusalén y de repente fue cambiada a que se debe hacer en dirección a la Meca. Así que Mahoma dijo que la respuesta a eso de escépticos necios es que la primera revelación se dio con la primera parte de una dura prueba, es decir, que era una prueba para aquellos que creían. Ese cambio de Qibla se realizó en el Corán para que los seguidores que fueran musulmanes permanecieran fieles y saber cuáles eran los que desertarían con ese cambio. Era una prueba para determinar quién eran verdaderos musulmanes. Y bueno, toda la historia sobre el cambio de la Qibla en dirección a la oración desde a Jerusalén y luego hacia la Meca se encuentra en la Sura 2, ayat 142 y 143. Mahoma también dijo que en algún momento Alá permitiría que alguien olvidaría lo que él escuchaba, es decir, que versos e incluso suras serían olvidadas. Y usted puede escuchar, perdón, leer sobre esa historia en la sura 87, haya 6 y 7, donde posteriormente los recitadores de Basra comprobaron esto. Ellos olvidaron suras enteras. Muchas veces el Corán dice que es un libro que detalla todo lo que dice y todo lo que ocurrió en la historia. Un ejemplo de eso lo encuentra en la Sura 12, haya 111. Pero cuando nosotros leemos el Corán, esto no es verdad. También encontramos que algunas veces Mahoma era acusado de que recibía ayuda para componer el Corán, por así decirlo. Y eso lo podemos encontrar en la Sura 16, haya 103. Algunos no musulmanes miraron a Mahoma y dijeron que él estaba poseído, literalmente, porque cuando recitaba la revelación tenía un comportamiento bastante extraño. Y eso lo puede leer en la Sura 68, haya 51 y en la Sura 25, haya 8. Algunos musulmanes en algún momento, perdón, algunos de los que conocían a Mahoma en su época dijeron que él era una persona que simplemente inventó los versos que recibía. Que lo hizo solo o lo hizo con ayuda de otros. Y hay varios ayas que nos dicen eso. Un ejemplo es la haya 8 de la Sura 46, la haya 33 de la Sura 52 y la haya 4 de la Sura 25. Muchos no musulmanes también afirmaban que Mahoma estaba loco. La haya 62, la haya 2, perdón, de la Sura 68 nos comprueba esto. Muchos no musulmanes, es decir, los politeístas que lo rodeaban a Mahoma en esa época, se negaron a negar su religión porque Mahoma simplemente no podía hacer milagros, solamente hablaba. Entonces ellos dijeron que con solo palabras no iban a dejar su religión y que además los dioses habían maldecido a Mahoma con locura. Y eso lo puede leer en el Haya 53 y 54 de la Sura 11. Incluso algunas personas llegaron a decir que Mahoma estaba recitando cuentos de hadas, es decir, historias, como dice Christian Prince, que no son buenas sino para contárselas a los niños para cuando ellos vayan a dormir. Usted puede leer en la Sura 16, haya 24, la Sura 5, haya 5, la Sura 78, haya 15 y la Sura 83, haya 13. Cuando Mahoma recitó que en las puertas del infierno hay 19 ángeles, fue una revelación sorprendente según él, porque quienes leen la Biblia también pueden entender el Corán y eso ayuda a los musulmanes a fortalecerse su fe. De alguna manera él pensaba que eso que él dijo estaba también contenido en la Biblia. Sin embargo, cuando él contó esa historia, eso fue motivo de burla entre los incrédulos y muchos llegaron a decir que esto era algo estúpido. Sin embargo, él dijo que con la historia, o bueno, una manera de explicar es que Alá a veces guía a unos y a otros no los guía. Y eso está explicado en la Sura 74, allá 26 al 31. Los idólatras siempre afirmaron que el Corán era una invención.
Sin embargo, la única respuesta que tuvo Alá a esas palabras de los idólatras fue que si ellos no podían escribir ni siquiera un capítulo, una sura similar a lo que él recitaba, entonces el libro era verdad. Ese reto está en la sura 10, aya 38. Dicho sea de paso, muchos cristianos han cumplido ese reto. Han escrito canciones, de hecho, que se recitan en idioma árabe, que cuando algunos musulmanes las escuchan en los autobuses, tienden a creer que son el Corán. Y en realidad son cristianos que, digamos, en palabras colombianas, le están tomando el pelo a los musulmanes. Muchas personas también llegaron a creer que Mahoma estaba recitando cosas que decían los poetas vagabundos de su época, aquellos que se pasaban de ciudad en ciudad y de valle en valle llevando mensajes. Ellos también reunían seguidores que creían en sus errores, en sus recitaciones, y ellos enseñaban cosas que no practicaban. Y eso era algo que los politeístas le achacaban a Mahoma también, y lo puede leer en la Sura 26, allá 224 al 226. En algunas partes, a pesar de todo lo que los politeístas, las personas que rodeaban a Mahoma decían sobre el Corán y sobre Mahoma, Alá dijo que nadie puede cambiar su palabra. Y puede leerlo eso en la Sura 18, ya 27. Muchas veces el Corán a lo largo de muchos versos dice que ese libro que está escrito en árabe concuerda con lo que Moisés escribió, confirma lo que éste dijo, diciendo que lo que Moisés escribió fue revelado como guía y una bendición para todos los hombres. Sura 46, aya 12. Y dice también que el Corán no tiene cuentos o historias inventadas, sino que son historias que son validadas y confirmadas en la Biblia. Sura 12, aya 111 dice esto. De Alá proviene el Corán y obviamente la Biblia. Por eso se explica que tenga tanta similitud. Sura 10, aya 37. En algunos versos, Alá le dice a Mahoma que si él duda de la confiabilidad, de la fiabilidad del Corán, él debe preguntarles a los que leen la Biblia, porque la Biblia fue revelada antes que Mahoma existiera. Como quien dice, Mahoma, si tienes dudas con lo que te estoy diciendo en el Corán, ve y pregúntale a un cristiano y él te confirmará que lo que yo te estoy diciendo tiene relación con las revelaciones anteriores. Y puede leer eso en la Sura 10, allá 94. El Corán también dice que, todo lo que está en el Corán no es algo nuevo, que ya venía en las revelaciones anteriores. Y está en la Sura 41, allá 43, como les comentaba anteriormente, el Corán dice que lo que está escrito acá en la tierra proviene de un texto, que es un libro madre, está en la presencia de Alá y que es exaltado y está lleno de sabiduría. Literalmente el Corán terrenal es una copia de un Corán que existe en el cielo, que existía antes de que el libro en la tierra fuera escrito. Eso se encuentra en la Sura 43, aya 4. Los escritos de la palabra de Alá nunca podrían ser terminados, incluso si todos los árboles de la tierra se convirtieran en plumas y el mar se convirtiera en tinta, de tal manera que el Corán es un libro que nunca será terminado. Historia que está registrada en la Sura 31, aya 27. También Mahoma le dijo a sus seguidores que los genios se mantienen alejados cuando se hace la lectura del Corán. Para ellos es imposible oír la recitación del Corán. Sura 26, aya 212. Sin embargo, algunos genios, por alguna razón desconocida, porque supuestamente ellos no toleran la recitación del Corán, lograron colarse en el cielo o quisieron entrar para escuchar la recitación del Corán, y a lo cual Alá, perdón, les envió dardos voladores, es decir, las cometas fugaces, las estrellas fugaces, perdón, para espantarlos e impedir que estos entraran en el cielo. Aquellos que lograron escuchar el mensaje de la recitación del Corán, escucharon que Alá es uno, que no tiene esposa ni tiene hijos, y con escuchar esto ellos decidieron creer en Alá y se convirtieron al Islam. Por lo tanto, algunos genios son creyentes del Islam y otros son literalmente alimento del fuego del infierno. Esta maravillosa historia la puede encontrar en la Sura 72, allá 1 al 15. Mahoma dice también a sus seguidores que aquellos que nieguen lo que está en el Corán no entrarán a las puertas del paraíso hasta que un camello pase el ojo de una aguja. Sura 7, allá 40. Muchas veces dice el Corán que este texto está sin ningún error, sin ninguna inconsistencia. Y es un ejemplo, se puede encontrar en la Sura 39, aya 23, donde el Corán es lo mejor y su escritura no tiene inconsistencias. También la aya 39, perdón, aya 28, Sura 39, nos dice que el Corán es un libro escrito en árabe y que está libre de toda imperfección. La Sura 4, aya 82, nos dice que el Corán está libre de contradicciones. Y cerrando, encontramos que el Corán dice que los verdaderos creyentes creen en el Corán y en la Biblia. Sura 2, aya 4. Sí que el Corán tiene muchísimas afirmaciones sobre sí mismo, pero también encontramos que tiene varias cosas que fueron dichas por aquellos que escucharon el Corán, como que por ejemplo Mahoma estaba loco. Él estaba citando historias de personas cercanas a él, como los poetas que viajaban de valle en valle, de ciudad en ciudad. Que también él estaba citando historias que ya eran conocidas, es decir, fábulas que los árabes conocían. Entonces,
Si el Corán no fue aceptado ampliamente en la época en que fue recitado por personas que lo escucharon en el idioma original y que además escucharon a aquel que trajo las revelaciones de Sira Mahoma, y ellos tuvieron dudas, ¿por qué hoy debemos aceptar este libro como perfecto, sin errores, cuando al leerlo encontramos varios errores históricos, incluso los que saben árabe encuentran errores gramaticales en número y en conjugación verbal, que es aterrador? Y además, cuando Alá dice muchas veces que es un libro escrito perfectamente en árabe, encontramos por estudio, por ejemplo, de personas que saben idiomas, el Corán contiene palabras de más de 50 idiomas. Principalmente está conteniendo palabras de arameo, siriaco, hebreo y el idioma que utilizaban las personas de Petra y varias regiones cercanas a Medina y a la Meca. Llega también a incluir palabras griegas, llega a incluir palabras de idiomas de la India. O sea, es un amplio abanico de idiomas que tiene préstamos en el idioma, perdón, en el perfecto Corán árabe. Incluso el armenio hizo algunos préstamos al Corán. Eso es todo por hoy. Les pido disculpas porque mi voz está extremadamente resentida por mi gripa. Espero que por lo menos escuchen algo y tal vez la próxima semana, si mejor de la voz, estaré compartiéndoles más información sobre mi religión favorita. Es favorita porque no importa por dónde la veas, siempre encontrarás algo que te va a parecer repugnante. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima oportunidad. El Señor los guarde.